grabar. Bueno, recuerden entonces que los diferentes tipos de tejido muscular, uno es liso, que forma las paredes de las vísceras, y son involuntarios, ¿sí? O sea, de los órganos, las vísceras son los órganos. Después está el cardíaco, ¿sí? Que es estriado, no es liso, es un músculo estriado, pero también es involuntario. Tampoco tenemos que pensar, no tenemos que pensar latir corazón, porque si no estaríamos muertos, ¿no? O sea, su movimiento es involuntario. Y ese tipo de músculo únicamente está en el corazón, o sea que es muy fácil eso. Perdón. Esas mis alergias. Bueno, y después está el músculo esquelético o estriado. Estriado quiere decir que tiene esto, que son como estrías, ¿vieron? Que tiene las mismas características, el corazón tiene las mismas características con la diferencia que es involuntario. Pero todos los demás músculos estriados o esqueléticos son voluntarios, ¿sí? O sea, sí tenemos que pensar para moverlos. Ellos son los que nos permiten la movilidad, los que nos mantienen la postura, los que nos hacen mantener la postura, y son los que cubren los huesos, y en el caso de los músculos faciales, cubren el rostro, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que saber de esto? Primero que los de las vísceras son lisos e involuntarios, que los de los esqueléticos son estriados y voluntarios, porque tengo que pensar, y que el cardíaco es una mezcla de los dos, porque por un lado es estriado y por otro lado es involuntario, o sea, tiene una característica de este y otra característica de este. ¿Comprenden? Esto tiene que ser por lógica nada más. Por ahí lo que les puede llegar a costar, que no creo tampoco, es que el liso, este es liso y este es estriado, pero después pensar que este no necesita pensar, necesito darle la orden para que funcione y este sí, es como muy lógico de pensar. Así que bueno, piénselo de esa manera, con lógica. Seguimos. Esto es súper importante porque esto también va en el examen, ¿sí? Vamos a decir que, bueno, esta es la parte del sistema respiratorio y sistema cardiovascular, sí que les doy juntos siempre. Bueno, vamos a decir que el sistema respiratorio, ¿cuál es la definición? Que es el sistema encargado de captar el oxígeno del aire y eliminar el dióxido de carbono, ¿sí? Y acá dice que hay varios tipos de respiración, ¿sí? Porque nosotros llamamos normalmente respiración al intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el organismo y el medio ambiente. Es lo que se conoce como respiración. Pero aparte, hay otros tipos de respiración que es más específico, ¿sí? Porque tiene varios procesos la respiración. ¿Sí? ¿Cuál es por qué que necesitamos captar ese oxígeno? Todo empieza acá y termina en este último detalle que ya les expliqué, pero les voy a volver a explicar. Dice, la segunda respiración que tenemos que tener en cuenta es la hematosis. La hematosis, que viene de todo lo que tenga hema, tiene que ver con sangre, ¿sí? Es la respiración externa, o sea, es el intercambio de gas que ocurre en el alvéolo pulmonar. ¿Se acuerdan que adentro de los pulmones estaban los bronquios? Los bronquios están formados por varios sacos, ¿sí? Alveolares, que son como arbolitos, y esos arbolitos tienen como bolitas que se llaman alvéolos. Bueno, en la membrana, yo de hecho les había puesto a ustedes un video que mostraba cómo entraba y salía el oxígeno a través de la membrana alveolar, ¿sí? Ese tipo de respiración, ese paso del gas se llama hematosis, ¿sí? Y es el control que nosotros vemos cuando miramos el pecho, ¿sí? Que vemos que se levanta y se baja el pecho, bueno, que cuando controlamos la frecuencia respiratoria, bueno, eso es lo que observamos nosotros. Recuerden entonces que el intercambio de gas a nivel alveolar se llama hematosis. Lo recalco. Cuando yo lo recalco es por algo. Luego está la respiración interna o tisular, que es el intercambio a nivel
celular, en la pared de la célula, ¿sí? Cuando entra dentro de la célula, ¿m? Cuando vemos que está llegando el oxígeno a la célula, ¿sí? Eso se llama respiración interna o tisular. Y es lo que colocamos en el oxígeno, cuando colocamos el oxímetro, que nos da un porcentaje, cuando dice está saturando 97, por ejemplo. Muchas veces esos controles no son tan, ¿cómo se dice?, específicos, y terminan haciendo un análisis de sangre para ver gases en sangre, pero ese es otro tema más específico. Y por último está la finalidad vital que tenemos nosotros, el por qué toda esa respiración anterior. Es para llegar dentro de la célula, a donde ocurre la respiración celular, que es la que yo les vengo remarcando constantemente. Ocurre en la mitocondria, y es cuando se utiliza ese oxígeno que llegó primero desde el intercambio de oxígeno y de carbono cuando ingresa en el organismo. Luego, cuando se intercambió a través de la hematosis, ingresó en el sistema sanguíneo a través de los alvéolos, de las paredes alveolares, la membrana de los alvéolos. Luego corrió por la sangre y llegó a la célula. Y ahí hubo un intercambio en la pared celular. Y luego dentro de la célula llegan al pequeño pulmón de la célula que se llama mitocondria, y es ahí a donde ocurre la respiración celular, ¿sí? Cuando utiliza ese oxígeno para transformar la glucosa en ATP, que es la energía del cuerpo. Parece complejo y lo es, no digo que no, pero siempre, si ustedes recuerdan a la profesora que les martilló la cabeza, les martilló y les martilló y les martilló la cabeza, diciéndole que la respiración celular ocurre en la mitocondria, espero que no la olviden, ¿sí? Porque es la pregunta más tramposa del examen, ¿sí? Y también recuerden lo de la hematosis, ¿a dónde ocurre? Después vamos a decir que el sistema cardiovascular es el encargado de distribuir el oxígeno y los nutrientes por todo el organismo, y también de recoger el dióxido de carbono y los desechos metabólicos. A ver, esto también vayan por lógica. Yo necesito que ese oxígeno que ingresó en mi pulmón llegue a todas las células del cuerpo. ¿Y se acuerdan del video cuando yo les mostré cómo pasaban los glóbulos rojos y tomaban ese oxígeno que ingresaba y lo llevaban a todas las células del cuerpo? Bueno, entonces, si lo piensan con lógica, esa es la función del sistema cardiovascular. El corazón late para que esa sangre que está cargada de oxígeno transporte este oxígeno a través de los glóbulos rojos para que llegue a cada una de las células, y ese oxígeno pueda ingresar a la célula y la célula la pueda usar para transformar nuestros alimentos, la glucosa, en energía para poder vivir. Toda esta energía que ustedes utilizan para caminar, para hablar, para respirar mismo, para que nuestra función cerebral ocurra, toda esa energía viene de la combinación del aparato cardiovascular y respiratorio, ¿sí? Porque este hace que ingrese el oxígeno a la sangre, y este hace que ese oxígeno llegue a todas las células del cuerpo. Este lo adquiere, este lo compra, digamos, y este lo distribuye. ¿Mm? Pero no solamente oxígeno, también los nutrientes que ingerimos por la boca. Y de la misma manera que nuestro cuerpo, que nosotros, los seres humanos, ingerimos alimento y también después lo desechamos, defecamos y orinamos, y otras maneras de excreción también hay, de la misma manera nuestras células también tienen desechos. Uno de ellos es el dióxido de carbono y otros desechos metabólicos también. Y todo eso también se encarga el aparato cardiovascular en retirar, llevarlo al pulmón, o llevarlo al hígado, o llevarlo a los riñones, y que se expulse.
Por eso tiene dos funciones. Una es de llevar lo que necesitamos, oxígeno y nutrientes, y otro de recoger lo que ya no necesitamos, el dióxido de carbono y los desechos metabólicos. Bueno, vamos a pasar, falta poquito. Luego vamos a ver las características del sistema respiratorio, ¿sí? Y me encanta que esta imagen yo se la vengo repitiendo, se las di en el PDF, se las di para que la completen en la ficha, se la di en el video y se las vuelvo a dar ahora, ¿sí? Por dos razones. Uno, quiero que recuerden lo que pasa con el diafragma durante la respiración. ¿Y qué era el diafragma? Es este músculo que está acá, ¿sí? Cuando vieron la clase de respiratorio, yo les puse un videíto también de cómo subía el diafragma cuando yo expulsaba el aire. ¿Recuerdan lo que es la inspiración y la expiración? Y que un ciclo respiratorio es la inspiración y la expiración. ¿O eso es el próximo examen? No, ese es el próximo examen. Pero bueno, recuerden que una respiración completa es cuando ingresa el aire, que es la inspiración, y cuando sale el aire, que es la expiración, ¿sí? Y esto, el diafragma, fíjense cómo los pulmones descansan sobre el diafragma. A ver, si entra el aire, o sea, yo inspiro, entra el aire, obviamente que el diafragma va a bajar o va a descender, porque el pulmón se va a inflamar, se va a hinchar con el aire, como si fueran dos globos, y va a necesitar más espacio. ¿Y qué hace el diafragma para ayudarnos a expulsar el aire? Sube para que los pulmones puedan expulsar el aire. Esto, que es sumamente lógico, es uno de los peores errores en los exámenes. Y si les cuento, cuando yo hice mi examen también me equivoqué. Así que presten mucha atención con este tema. Si yo digo, ¿qué ocurre cuando yo inspiro con el diafragma? Si inspiro, ingresa aire, le estoy quitando espacio al diafragma, lo estoy empujando para abajo. Y cuando yo expiro, el diafragma sube para poder ayudar a los pulmones a que exhale, ¿sí? A que retiren ese aire. Después recuerden las diferentes partes, ¿sí? Las diferentes partes que tiene nuestro sistema respiratorio, ¿sí? La cavidad nasal, los orificios nasales, la cavidad oral, la faringe, luego la laringe, que tienen funciones diferentes, ¿sí? Recuerden cada una de las funciones, ¿sí? Recuerden que la faringe también se conoce como garganta, ¿sí? Recuerden la laringe, recuerdan la tráquea. Estos son todos canales para que pase y humidifique el aire. ¿Cuáles eran las funciones? Que se humedezca el aire, que se caliente el aire para que no llegue totalmente frío, y también limpiar el aire de bacterias, de microbios y de cualquier polvo o cualquier cosa que nos pueda llegar a producir algún tipo de enfermedad, cualquier material extraño. Esas tres funciones aparte del paso del aire, ¿sí? Más allá de la respiración en sí que ocurre en los pulmones, ¿sí? Después están los bronquios, los pulmones, ¿sí? Y el famoso diafragma. Por otro lado, también quiero que recuerden esta pequeña parte que se llama laringe, en donde ocurre la fonación, en donde están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales que están en la laringe son tan especiales que somos prácticamente el único animal que puede hablar. Y digo prácticamente porque hay algunos, como algunos peces de loro, que pueden emitir ese tipo de sonido, pero no llega a ser lo mismo que el ser humano, ¿sí? Pero recuerden a dónde se encuentra, ¿sí? Las cuerdas vocales. Y ahora vamos a lo que más complejo. Faltan dos puntitos nada más. Esta y una más.
Esta es la parte más compleja, que yo considero más compleja de todas las clases que hemos tenido, del sistema circulatorio. Entender qué es la circulación mayor y qué es la circulación menor. Mi ayuda a memoria con respecto a eso es que uno piensa en su propio cuerpo y tiene que entender que la menor es porque es más corta. Y fíjense la distancia del corazón hacia los pulmones. Es una distancia corta, por lo cual esa va a ser la circulación menor, la que va del corazón al pulmón y regresa al corazón. Vamos a empezar así. Y después pienso que la circulación mayor es porque el trayecto es mayor. O sea, yo tengo que llevar sangre a todas las partes del cuerpo, por lo cual el trayecto es del corazón al cuerpo, a todas, desde la punta del pie, la punta de los dedos de la mano, el cerebro. Esta circulación va a llevar sangre desde el corazón hasta todas las partes del cuerpo. De esa manera yo recuerdo cuál es la menor y cuál es la mayor. La menor va a ir del corazón hacia los pulmones y regresar al corazón, y la mayor va a llegar al corazón desde el cuerpo, ¿sí? Y va a volver al corazón, va a volver al cuerpo y después vuelve al corazón, ¿sí? Corazón, cuerpo, corazón. Uno va al corazón y otro va uno va al pulmón y otro va al cuerpo, ¿sí? Bueno, otra particularidad que yo quiero explicarle y que quiero que tengan bien en claro es que todas las arterias salen del corazón. O sea, ustedes, si ven esta pequeña... Profe, Sí, sí. ¿Hola? Alguien dijo profe. se escucha mal. ¿Se me escucha solo mal a mí o...? Sí, se me escucha como que entrecortado. Parece un ¿Alguien, robot cuando habla. ¿alguien más Yo lo escucha escucho mal? bien, profe. Sí, a mí también se me escucha mal, todo entrecortado. Que es Servini y Catherine, las que están teniendo problemas de conexión, ¿son? Porque no las veo. No las veo porque estoy con la pantalla. Yo la escucho bien, profe. Lo que pasa es que si una de ustedes me escucha bien, quiere decir que el problema de los que están escuchando mal es de conexión de ustedes. Yo la escucho bien, profe. Bueno, yo lo único que puedo hacer por las que no tienen una buena conexión es pasarle el link después. No hay otro. Bueno, voy a seguir. Voy a tratar de hablar más alto. Ahí acerqué el micrófono un poco más. Bueno, de esto lo que a mí me gustaría que ustedes entiendan es que todas las arterias salen del corazón. ¿Y por qué quiero que ustedes entiendan esto? Porque después se van a confundir en una pregunta y ahora les voy a explicar por qué. No importa qué tipo de sangre salga por esas arterias, puede ser, como en el caso de las arterias pulmonares, primero fíjense que nosotros en salud por lo general todos los libros son iguales. La sangre carbooxigenada, la que lleva el dióxido de carbono, o algunos le dicen sangre sucia, que lleva los desechos, ¿sí? Siempre se representa en azul. Y la sangre limpia siempre la representamos en rojo. Es la sangre rica en oxígeno, ¿sí? Es como una ayuda a memoria también. Y ustedes fíjense que en este caso, las flechitas muestran el sentido donde va a correr la sangre. Y acá está el corazón, el ventrículo derecho, y sale la sangre, y es una arteria. ¿Vieron que dice acá arteria pulmonar? No dice vena pulmonar, dice arteria, ¿sí? Esta también sale, ¿sí? Y esta es una arteria, es la aorta. La aorta es una arteria, sale del corazón, ¿sí? Por otro lado, las que entran, las que llegan al corazón son siempre venas. Por ejemplo, la vena pulmonar que entra a la aurícula izquierda. Vena pulmonar. Y otras venas que entran son las venas cavas. Esta trae oxígeno y esta dióxido de carbono, pero las dos son venas, ¿sí? O sea, la diferenciación que ustedes tienen que tener en la cabeza no es lo que lleva cada una,
si es la arteria o es la vena. Ustedes tienen que saber que todas las arterias salen del corazón y soportan el bombeo. Y todas las venas regresan al corazón. ¿Por qué? Porque después, si yo les pregunto qué tipo de sangre, ¿sí? ¿Qué tipo de sangre lleva la arteria pulmonar? Ustedes van a leer, se van a acordar que yo digo que todas las arterias llevan sangre oxigenada menos la pulmonar. ¿Y por qué esto? Porque ustedes obviamente la sangre que llega cargada de desechos y de dióxido de carbono tiene que ser limpiada. Entonces el corazón no bombea al sistema, bombea hacia el pulmón para que esa sangre sucia vaya hasta el pulmón. ¿Sí? Entonces, la única arteria del cuerpo que no lleva la sangre oxigenada o limpia es la arteria pulmonar. Y la única vena que tiene sangre limpia, sangre oxigenada, es la vena pulmonar. ¿Sí? Porque esa es la que regresa una vez que ocurre la hematosis. ¿Se acuerda que la hematosis en el alvéolo, una vez que ocurre esa hematosis, la sangre limpia regresa cargada de oxígeno, ¿sí? A la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo y luego se bombea a través de la aorta hacia todo el sistema. Obviamente que la aorta después se va a ramificar, ¿sí? Pero esto que les dije, apréndanselo a puntillas, ¿sí? Porque es tema que se equivoca todo el mundo. Bueno, ahora sí voy a leer lo que dice acá. Recuerden que la circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo, o sea, se inicia acá, porque acá llegó la sangre limpia, ¿sí? Con oxígeno, o oxigenada, como quieran decir, y termina en la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque hizo esto. Llegó la sangre, se expulsó desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, se fue al sistema, el sistema absorbió el oxígeno y liberó el dióxido de carbono y volvió por las venas cavas hacia, ¿sí? Hacia la aurícula derecha. En cambio, la menor se inicia en el ventrículo derecho, o sea, de este lado, a donde llegó esa sangre carboxigenada o sucia, como le quieran decir, se expulsó a través de las arterias pulmonares al pulmón, el pulmón la limpió y regresó hasta la aurícula izquierda, ¿sí? Con la sangre limpia. Y luego todo vuelve a iniciar. Y vuelve a iniciar, ¿sí? Y tenemos que saber, ¿sí? Que la circulación mayor, o sea, esta circulación lo que hace es transformar, ¿sí? La sangre arterial en venosa, ¿sí? Porque la sangre oxigenada se transforma en sangre carboxigenada. Si yo digo que todas las arterias llevan sangre oxigenada, es la sangre oxigenada es la arterial, menos estas, ¿no? Y luego se transforma en venosa y vuelve al corazón, ¿sí? Después, aporta nutrientes y oxígenos a los tejidos. Obviamente, como ya les expliqué varias veces, no solamente la sangre lleva oxígeno, sino también nutrientes, ¿sí? Y extraen el anhídrido de carbono o dióxido de carbono y los desechos del tejido para ser limpiados. Puede ser el dióxido de carbono se limpia en el pulmón, ¿sí? Y después también en el hígado y en los riñones y en la piel y en muchos lugares de nuestro cuerpo, a través de las glándulas, también se pueden desechar todos los desechos celulares. O sea, todo esto hace la circulación mayor. En cambio, la circulación menor tiene una sola función, que es transformar la sangre venosa en arterial al nivel del pulmón, o sea, limpiar la sangre, ¿sí?
limpiar la sangre de dióxido de carbono y transformarla en sangre oxigenada. Sé que es complejo, creo que es la parte más compleja, sigo pensando eso. Y acá vamos a ver algunas diferencias, esto es lo último, algunas diferencias entre las venas y las arterias, ¿sí? Las venas no laten, las arterias laten, por lo cual las venas nos van a servir para punzar, para poner las vías, porque no laten, y por otras razones más que ahora no vienen al caso, y las arterias vamos a utilizarla para medir los pulsos, eso después los van a ver también. Las venas son menos elásticas y poseen válvulas. Las arterias son más elásticas para poder soportar el bombeo del corazón. Las venas todas regresan al corazón, todas las venas regresan al corazón. Y todas las arterias salen del corazón. Y acá le dice esto en colorado. Todas las venas llevan sangre carbooxigenada, menos la pulmonar. O sea, todas estas venas tienen sangre carbooxigenada, menos la vena pulmonar que vuelve, porque esta ingresa, ¿sí? Regresa al corazón también, pero regresa con sangre oxigenada. Y en el caso de la arteria, al revés, ¿sí? Todas llevan sangre oxigenada, todas las arterias, menos la arteria pulmonar, que es esta que sale, porque todas salen del corazón, sale con sangre carbooxigenada, ¿sí? O sea, cuando yo les pregunte si la arteria pulmonar, qué tipo de sangre lleva, ustedes van a decir carbooxigenada, ¿sí? Y con esto terminamos el repaso. Como dice ahí, yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Ahora vamos a cortar el Zoom y les voy a pasar el examen simulacro. Y ustedes me lo terminan y les va a dar una nota. Si quieren, después podemos hacer o mañana o pasado, o pueden hacerlo hoy si quieren, yo tengo tiempo. Podemos revisar los exámenes si tienen dudas. Si no lo quieren hacer, no lo hacemos. Les voy a dar media hora para hacer ese examen y vean cómo les va. ¿Alguna pregunta? Tengo miedo. Ay, bueno, el miedo es normal. El miedo es una defensa. Pero no tengas miedo, porque ahora te va a dar una nota, pero eso vas a saber qué es lo que tenés que ir apoyando, qué es lo que te falta. ¿Sí? Nadie ha desaprobado. Una sola persona me desaprobó este examen, de un solo curso. De los 4 cursos que tengo, 3 ya hicieron el examen, una sola persona me desaprobó. Así que mucho miedo no tenés que tener. Bueno, ahora mismo les voy a pasar el examen, así tenemos justamente media hora para hacerlo, ¿sí? Pues si no, seguimos perdiendo tiempo. Si yo desconecto esto, ustedes lo hacen tranquila. No, me dice Miriam, no, me dice Miriam. Bueno, ya voy a cortar el Zoom y les paso el link por privado, ¿sí? En el WhatsApp. ¿Está bien? Bueno, profe. Listo. Bueno, profe. Bueno, profe. Chao.